Buenas, buenas, son las 7:04 de la mañana, lunes 21 de abril, y bueno, yo me levanté, me había dormido ayer, no sé, a las 12 aproximadamente, pensando en el programa, y cuando sonó el despertador a las 6 menos cuarto para venirme para la radio, mi compañera que estaba a mi lado se había despertado un poco antes de yo, y me dice, murió el Papa. Noticia, no sé, de un impacto muy especial en todo el planeta, obviamente por la importancia que tiene. El anuncio lo hizo el cardenal Kevin Joseph Farrell Camarlengo, de la Santa Romana Iglesia, desde la Casa de Santa Marta a las 7:35 hora de Roma. Roma deben ser unas 5 horas más que nosotros. No sé, que acá deberían ser más o menos las 2 de la mañana, 2:30 de la mañana, hora argentina. La mayoría creo yo, de la población estaría durmiendo o algo similar. Así que nos estamos despertando todos con esta noticia. El primer papa en la historia, el primer papa americano de la historia, de toda América. Es por supuesto el primer papa argentino, no sé si habrá algún otro alguna vez. Algunos periodistas decían que, bueno, no, pero te digo, en general es un comentario habitual decir que es el argentino más importante de la historia, sí. Bergoglio. Bueno, acá el que habla es Demián Verduga, la tengo a Lorena Álvarez a mi lado, que hoy está un poquito cachuza, entonces voy a conducir cachuza yo y ella va a ser de copiloto. Nos invertimos los roles un poco. Gracias. ¿Cómo estás, Lore? ¿Cómo te levantaste? Me levanté con la noticia, me levanté mal por otra cosa, no dormí casi toda la noche, porque me sentía mal. Y de ratos uno mira el celular, mira el reloj, mira eso. Y de golpe en un grupo, antes de ustedes, en ese momento que fui al baño, en un grupo veo Fash, ¿viste? El primero, digo, a ver quién murió. Viste que la primera palabrita. Y cuando veo el Papa, viste que me quedé como, fue el primero que dio la noticia. Y entre que yo me sentía mal, digo, bueno, ahora cambia todo el programa, uno empieza a pensar, viste. Aparte, digo, ayer lo vimos, que dio... Ayer apareció, sí, es verdad. Venía mal ya hace por lo menos un mes, si no más. Además con un tema pulmonar, ¿no? Que al Papa, cuando era Bergoglio, a los 21 años le sacaron una parte del pulmón por una infección respiratoria que tuvo muy grave. Y desde entonces todo su aparato respiratorio es como un punto delicado de su salud, y justamente estaba con un tema en el aparato respiratorio, pero bueno, tenía ya 88 años. El Papa, vamos a repasar muchas cosas hoy de su vida y de distintos momentos. No sé si tenemos, Maca, ya el audio de su aparición ayer. No, todavía no. Bueno, estamos produciendo sobre la marcha porque nos levantamos hoy. Obviamente había una idea de programa que cambió completamente por esta noticia. No sé qué. Ya hay un comunicado de la oficina del presidente, qué sé yo, lo voy a leer, cumple con la formalidad, digamos, ¿no? La relación del Papa con la extrema derecha en general, su visión sobre las expresiones de extrema derecha, como la de Javier Milei, creo que es bastante nítida. Seguramente hoy vamos a repasar algunas de las definiciones que hizo sobre ese y otros temas en los últimos, particularmente en los últimos 2 años, pero él siempre tuvo una posición política muy clara y yo diría que para la derecha del mundo fue una sorpresa, una mala sorpresa, así como para otros sectores fue una buena sorpresa. El Papa Francisco para la derecha del mundo fue una mala sorpresa. Yo recuerdo que cuando lo nombraron Papa, era el gobierno de Cristina, era la segunda mitad del gobierno de Cristina, fue en el 2013. Marzo del 2013. Marzo del 2013. En un montón de barrios porteños pusieron banderas del Vaticano, y se armó como un clima en sectores de la derecha nacional que más o menos creían que el Papa venía a terminar con el kirchnerismo, ¿no? O sea, que iba a aprovechar la potencia que implica ese lugar de papado para influir mucho en la... Porque además, cuando Bergoglio fue arzobispo de Buenos Aires, tuvo una relación relativamente tensa por distintos temas. Por distintos temas tuvo una relación tensa con Néstor y con Cristina Kirchner. Pero bueno, después fue al revés.
para la derecha argentina y creo yo para la derecha del mundo. Fue una sorpresa, un papado que muchos lo consideraban de izquierda, otros le decían el papa peronista. Sí. Fuera de la Argentina, digo esto, de papa peronista. Sí. No lo decían solamente acá. Un papado que sin duda dejó una huella muy especial con la que muchos, como yo, agnósticos, nos sentíamos muy identificados y hasta yo diría medio protegidos por el Papa, hoy un poco más desprotegidos. Ahí tenemos, mira, vamos a escuchar su última aparición, que fue ayer en la tarde, o sea, en el marco de las Pascuas, apareció y dijo esto. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua, Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amén. Ahí lo que dijo, traduciéndolo, es: queridos hermanos y hermanas, en italiano, buena Pascua. Dijo poco, ¿no? Y ya se lo veía y sobre todo se lo escucha. Para quienes no nos están viendo por YouTube, se escuchaba ya la dificultad para respirar. Sí. ¿No? La dificultad para respirar que tenía en ese momento el Papa. Y bueno, duró su vida unas horas más y después nos enteramos de su fallecimiento. Tenemos también, acá nos dice la maestra Macarena Pérez Fantoni en la producción, que tenemos también el audio del anuncio de su fallecimiento. Vamos a escucharlo. Devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. Así lo anunciaba desde el Vaticano. De hecho, el sitio de noticias del Vaticano también lo anuncia así, ¿no? Dice: el Papa Francisco ha partido a la casa del Padre para anunciar su muerte. Yo quiero aclarar, porque me siento absolutamente malo hoy, pero no es que aparte estoy en silencio ni estoy... Lorena tendría que estar en cama y está acá. Exactamente, porque estoy como muy lenta cuando de mí me habla. Les aseguro que estoy moribunda, digo, y encima impactada. La noticia me impacta, es una muerte, uno tiene que estar más a tono y estás como bajo la línea del compañerismo. Estabas diciendo que 7:35. Sí, 7:35 se anunció su muerte y en eso estamos, tratando de procesarlo, de armar el programa, de ver las repercusiones. En un rato vamos a tener algunas entrevistas para hablar de eso. Y bueno, ahora vamos con un tema mientras nos seguimos ordenando. FM La Patriada. Seguimos en Pasos Perdidos en un día muy particular, una mañana muy particular, porque nos levantamos con la noticia de la muerte del Papa Francisco, que tiene un impacto global muy especial. ¿Sabes que estaba repasando cosas de su biografía, ¿no? Nació el 17 de septiembre de 1936, era hijo de inmigrantes piamonteses, Bergoglio. Se diplomó, estudió química. Yo esto no lo sabía, y tampoco sabía que había dado clases, porque después siguió estudió en Chile, y al regresar a la Argentina se licenció en filosofía en el Colegio San José de San Miguel. Entre 1964 y 1965 fue profesor de literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe, y en 1966 enseñó las mismas materias, literatura y psicología, en el Colegio del Salvador de Buenos Aires. Después estudió teología hasta el 70 y obtuvo su licenciatura. Tenía una formación así, digamos, más humanística, ¿no? Lógicamente. 12 años de papado, increíble. 12 años de papado. Yo ahí desconozco, no me acuerdo cuánto duró Juan Pablo II, que es el otro papa que marcó
Antes de Benedicto, estuvo muchos más años. Benedicto vino en el medio. ¿Vos recordás lo que estabas haciendo el día que nombraron papa o más Sí, o menos? estaba en mi casa. Sí, me acuerdo absolutamente. Sí. Estaba en mi casa y me acuerdo que hice el chiste, porque la verdad es que... ¿Te acuerdas que estaba con esa Venus? Que se puso de moda la Venus. Sí. Sí, estaba en mi casa. Eso me acuerdo. Estaba con mi marido justo ahí y yo hice el chiste, pero digo, bueno, yo estaba contenta que lo eligieran. ¿Te acuerdas que en ese momento digo, no, bueno, es un papa argentino? A mí me encantaba la idea. Mirá, Juan Pablo II duró 27 años de papa. El doble de lo que duró Bergoglio. Pero un papa distinto, pero que dejó una marca también de, digámoslo así, de intervención en la vida política y en la vida pública mundial. ¿En qué año empezó el papa Juan Pablo? Muy fuerte. Y Juan Pablo, ya te voy a decir, dame un segundo porque estamos así. Sí, 77, 78. Sí, y claro, digamos, y tuvo mucho él tuvo mucha influencia ahí al revés. Yo creo que por eso también es que se había entusiasmado mucho la derecha con Francisco, la derecha mundial, digo, ¿no? Porque Juan Pablo II tuvo mucha influencia en la caída del bloque soviético, digamos, polaco. Sí. Tuvo mucha influencia en la vida polaca y fue un gran batallador contra el comunismo. Un gran batallador contra el comunismo, Juan Pablo II. Creo que de ahí venía un poco el entusiasmo con Francisco. Francisco le salió al revés. Después vino Benedicto. Benedicto vino después de Juan Pablo II, ¿no? Sí, claro. Ah, sí, inmediatamente después vino. Sí. Fue el reemplazo. Fue el El que reemplazo. duró poco fue Benedicto. En proporción a... Juan Pablo II, ¿hasta cuándo estuvo? A ver, estábamos buscando eso. Murió en el 2005, estuvo hasta su muerte, claro, sí, él estuvo hasta su muerte en el 2005. Después vino Benedicto Y después... hasta el 2013, 8 años. Benedicto que además renunció. Justo esto, Lore, vos que haces cultura y política, no sé si viste la película esa, Los dos papas. Sí. Es muy buena, Sí. en Netflix, que es como un diálogo Sí. entre ellos dos, entre Francisco y Benedicto, Sí. que tiene algunos elementos de vida real y otros que no, ¿no? Y era justo, estaban todos recomendando que no la vi, seguramente vos la viste, Cónclave. Yo la vi, pero... Hace unas semanas vos me dijiste. Sí, yo la vi en el cine, Sí. pero no la ese día cuento. estaba digamos, a mi mujer y mi hija les encantó. Yo ese día estaba palmadísimo. No me gustó tanto como le gustó a ellas dos. Fuimos juntos. Pero bueno, sí, es muy la película ahora se resignifica porque Por eso justamente mismo. lo que Me acuerdo que lo cuenta contaste. es el cónclave luego de la muerte de un papa, ¿no? El cónclave que va a venir ahora para elegir un nuevo papa. Bueno, son las 7:21, estamos con esta noticia de la muerte del papa, que como contamos antes, se anunció a las 7:35 hora de Roma, que serían más o menos las 2:35 hora argentina. La muerte del Papa Francisco, que se produjo anoche. Repasábamos recién que había aparecido en el medio de la Pascua y ahora estamos con eso. Bueno, hay muchísimas repercusiones, obviamente. La oficina del presidente ya escribió. La verdad que es un mensaje bastante escueto, el de la oficina del presidente. No es un mensaje de Milei, sino que es un mensaje de su oficina oficial. Él dice, lamentamos Ciudad de Buenos Aires, básicamente que se convirtió en Papa en el 2013, la República Argentina, un país de larga tradición católica y tierra del Papa Francisco, lamenta profundamente la partida de su santidad y le envía sus condolencias a la familia Bergoglio. El presidente de la Nación acompaña en este triste momento a todos aquellos que profesan la fe católica y que encontraron en el Sumo Pontífice un líder espiritual. No más que esto, es un mensaje muy escueto sobre de la oficina del presidente de la Nación. Recordemos que el Papa
se termina yendo de este mundo a la casa del padre, como dice en la página de noticias del Vaticano, sin haber venido a la Argentina, ¿no? Este fue todo un tema. Siempre fue postergando su viaje a la Argentina, siempre había muchos rumores de que venía, que no venía, intrigas políticas de todo tipo, porque lógicamente todos los presidentes, desde que el Papa asumió su pontificado en 2013, han querido que venga. Cristina quería que venga, Macri, por supuesto, con quien el Papa siempre tuvo una relación muy tensa, también quería que el Papa venga, por supuesto Alberto Fernández. Ahí en ese momento se produjo la pandemia y muchas veces se evaluó la posibilidad de que el Papa visitara la Argentina, porque recorrió, recordemos, varios países del mundo, y nunca se logró. Y finalmente llegó a este final de su vida sin haber visitado el país. En general, siempre los motivos por los cuales él suspendía su visita o la postergaba era porque no quería ser, digamos, utilizado o generar demasiadas controversias en la política local. Después siempre decía que cuando era año electoral no iba a venir. La Argentina tiene años electorales cada 2 años, votamos cada 2 años. Distintas cosas fueron provocando que el Papa suspendiera continuamente su visita al país y bueno, y finalmente no vino. Queda esa marca extraña, si se quiere, quizás para muchos, que es que el Papa argentino, quizás el único Papa argentino que vaya a ver en la historia, no sé, porque es muy difícil pensar cuándo puede repetirse una situación así, en su condición de Papa no logró volver a la Argentina. Seguimos en este programa especial de Pasos Perdidos, porque mientras veníamos, nos levantábamos para venir al programa con un plan específico, el que solemos hacer los domingos en la tardecita, pensando el programa del lunes. Bueno, nos enteramos como todo el planeta del fallecimiento del Papa Francisco después de 12 años de papado. Así que obviamente estamos exclusivamente con ese tema. En Twitter, en todas partes, ya otra vez, todas las casas, la Casa Blanca oficial, Javier Milei, decías vos recién, están todos con sus condolencias. Sí, el presidente acaba de tuitear hace unos minutos, que a pesar de las diferencias... Como presidente, como argentino y fundamentalmente como hombre de fe, despido al Santo Padre acompañado a todos a todos los que nos encontramos con la triste. Es una cosa muy corta, la verdad. Sí, pero está bien, por lo menos no... Hay una parte del mensaje que dice: a pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Sí, Milei visitó al Papa a los pocos meses de asumir. Era cuando, me acuerdo porque me acuerdo de los comentarios periodísticos, no tengo en este momento la fecha fresca en la cabeza, también pero... Victoria Villarroel. Victoria Villarroel fue por su cuenta. Sí, que fue ahí empezó el problema, ahí empezó el drama. Sí, y te acordás que ahí Francisco, con esa capacidad de Sí, claro. con pequeñas sutilezas mandar mensajes, que le dijo una parte que salió grabada, que le dijo: usted resista, usted resiste. Y usted resiste, algo así le dijo, ¿no? Le hizo fue un gesto realista, que lo dijo todo. Y sí, Victoria Villarroel fue por su cuenta. Milei fue cuando se estaba debatiendo la ley Bases. Sí. Que ahí fue que el Papa además le pidió específicamente por el tema de la comida a los comedores, que ya era el principio del gobierno. El gobierno ya había cortado la colaboración a la mayoría de los comedores populares de la Argentina, como sigue haciendo, como ha sostenido como política, y el Papa le pidió específicamente por eso. Mucha bola Milei me parece que no le dio, pero sí, ese fue un viaje, habrá sido abril por ahí del año 2024, hace aproximadamente un año. Ahí nuestra compañera del otro lado de la pecera, Macarena, nos informa además que 7 días de duelo nacional decretó el
el presidente, que el duelo nacional en este caso consiste básicamente en cuestiones simbólicas, ¿no? Sí, Banderas sí, a sí, media sí, sí. asta. Los canales públicos, bueno, el canal público va con la... Tomate un poquito de agua. Ay, sí, hoy estoy, pero perdón. Pobre, tuvo que venir toda machucada Lorena Álvarez. No saben que... Sí. Sí, los canales públicos, ¿qué decías? Ay, no me sale la palabra, pues me siento mal. Tienen el que cosito tener negro. ¿Cómo se llama? sí, el crespón. El crespón. El crespón negro. El crespón negro. Y no Son sé 7 días. cuánto más implica el duelo nacional, pero son esas cosas. No es que hay días no laborables. No, ni nada que se son parezca. 7 días de duelo que son detalles. Lo que no sé, supongo que sí, pero todavía no se ha informado, es si la Iglesia argentina seguramente hará algún tipo de ritual, supongo yo, para despedir al Papa en la Catedral Metropolitana. Supongo que habrá cosas que las iremos informando a medida que vayan sucediendo. Son las 7:31 acá, son las 12:31 allá. Estamos todos absolutamente sorprendidos. La verdad que... Nos agarra a todos en la primera mañana, muchos haciendo el programa teniendo ya planeado el programa anoche, todos. Supongo que debe pasar en otras radios. La noticia más impactante, bueno, vos tenías la noticia del día, ya la última muerte que habíamos tenido ese día, el día de ayer, fue la de Hugo Gatti. Digo, es verdad, es cierto. Ya que cerrábamos con los obituarios. Sí, ayer falleció Hugo Gatti, sí. De hecho lo habíamos hablado y teníamos varias cosas para eso. Teníamos tanto en redes como en noticias, digo, uno se fue a dormir con un programa más o menos armado, pero bueno, impresionante. Yo estoy muy apenada, podría haber durado unos años más. Tengo así como una foto muy loca, mi abuelo, esa cosa más plebeya del catolicismo más plebeyo. Mi abuelo solía ir a San Cayetano y después traerse los imanes del Papa Francisco y ponérselos en la heladera. Digo, tengo un abuelo con un cristianismo plebeyo, de la iglesia, el imán del Papa. Muy orgulloso y muy contento de un Papa argentino. Estoy viendo, algunos dirigentes políticos que están, básicamente Twitter, ¿no? Se ha vuelto, obviamente, el lugar de expresión directo de los políticos. Por ahora, el presidente, Estela Díaz, ministra de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, también veo ahí un mensaje, y seguramente con el transcurso de la mañana irán apareciendo todos. Comentaba yo antes, Lore, que el Papa se muere sin haber vuelto a la Argentina, ¿no? Qué cosa singular, ¿no? Él siempre postergaba el viaje a la Argentina, básicamente, por lo menos era siempre la explicación que daba. Para no inferir en la política. Sí, no quería ser utilizado. Él tenía la sensación de que si venía iba a ser como una especie de botín, por decirlo de alguna manera, donde todos los distintos dirigentes, fuerzas políticas, etcétera, iban a tratar pegarse a él, digamos, o aferrarse a él para, no sé, el que esté más cerca del Papa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y quería evitar esa situación y terminó sin venir. Me recuerda en especial la campaña del 2015, que todos lo invitaban a venir, él no quería saber nada. No quiso saber nada. Iba a venir en el 2016, ganara quien ganara, al final tampoco vino. Tampoco vino. Es que con Macri tuvo una muy mala relación. Tuvo una muy mala relación desde siempre, no solamente con Macri presidente, sino con Macri jefe de gobierno. O sea, la relación de Bergoglio con Macri no era buena, como tampoco era buena por otros motivos la relación en su momento con Sergio Massa, que igual él los recibía a todos, sí, ¿no? sí, Pero se conocían sus preferencias. claro, digamos, con Cristina al revés, tuvo una muy buena relación una vez que se volvió Papa, porque con Néstor y Cristina Kirchner tuvo una relación muy tensa, particularmente durante el gobierno de Néstor, pero también durante el gobierno de Cristina. Me acuerdo. Sí, pero además, esto, si se quiere, puede ser, si se quiere, lógico en cuanto a la posición de la Iglesia, pero recuerdo las marchas que organizó durante el primer gobierno de Cristina contra el matrimonio igualitario, lideradas por él en tanto cardenal, digamos, arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y después, ya siendo Papa, se volvió, adoptó un discurso muy tolerante con la homosexualidad, con todo
con todo. Es un papa que rompió todas las, rompió muchas, entre comillas, reglas, Sí, ¿no? señor. Respecto de la mujer, respecto de la homosexualidad, y por supuesto su posición profundamente contraria a lo que entendemos, a lo que llamamos neoliberalismo, ¿no? Que es, creo que lo que más lo volvió controvertido para los sectores más conservadores del mundo, o por lo menos para los sectores, digamos, partidarios de esta globalización financiera, sí, que genera 10 tipos que son dueños de la riqueza de la mitad de la humanidad, más o menos. Sí. Era esta crítica, no era muy crítico del orden económico mundial, por decirlo de alguna forma. De la desigualdad. Y de la desigualdad, sí, sin ninguna duda. De la desigualdad, el gran conflicto que tenemos. Y 42, seguimos en Pasos Perdidos. Soy Hernán Verdúgaro, soy Fernando Amato. Ya pronto estaremos todos. Hoy justo me toca manejar a esta nave así como pueda, porque Amato está en sus merecidas vacaciones en el paraíso, como él suele decir que ya estamos en el infierno, él está en el paraíso, y mi compañera Lorena Álvarez está pobre, muy mal, algo le ha caído mal en el estómago, no sabemos bien qué, pero está con muchos problemas estomacales, así que la voy llevando como puedo en esta mañana. A las 8:30 en la Catedral Metropolitana va a haber una misa del arzobispo Jorge García Cuerva, que es el arzobispo de Buenos Aires, impulsado por el Papa, un hombre muy, muy, muy cercano, García Cuerva, a Bergoglio, digamos, de la misma tendencia dentro de la Iglesia argentina, y va a dar una misa a las 8:30 de la mañana. Supongo que ya irá alguna gente. El país va despertándose, sigue despertándose con esta noticia. Creo que en el transcurso del día irán pasando más cosas. La muerte del Papa fue a las 2:30 de la mañana aproximadamente, hora argentina. A esa hora lo anunció el Vaticano. Y seguimos con este programa especial que le vamos a dedicar básicamente a la muerte del Papa. Hemos cambiado todos los planes que teníamos, lógicamente. La muerte del Papa en cualquier contexto sería una noticia fundamental, pero tratándose del Papa argentino, que tuvo un papado de 12 años, primer y único Papa argentino probablemente a lo largo de la historia, es muy difícil pensar otra cosa, que falleció anoche la madrugada en Roma. El Papa venía con un tema de salud delicado hace aproximadamente un mes, y delicado en el lugar donde él tenía ya una debilidad orgánica desde los 21 años, porque a los 21 años le sacaron un pedazo de pulmón por una infección pulmonar muy, muy, muy grave. Así que esta es la noticia del día. Miles de personas ya se congregaron, hay algunas imágenes que están llegando ya de la Plaza San Pedro en el Vaticano. Ya hay miles de personas ahí porque va a haber también alguna ceremonia especial en la Plaza San Pedro. Los restos del Papa se van a inhumar, que era el pedido de él, del Papa Francisco, en la Plaza San Pedro. Como digo, ya vemos en las imágenes que hay muchísima gente congregándose, y vamos a ir repasando a lo largo del programa. Estamos acá buscando muchos audios. El Papa dio entrevistas muy extensas en los últimos tiempos, un poco en línea con lo que es un poco la tradición y ¿cómo decirlo? La acción de los jesuitas, porque el Papa era un jesuita. Los jesuitas siempre le dieron una gran importancia al modo de comunicación y a establecer una comunicación que
tuviera mucha llegada con la feligresía. Es decir, la comunicación, el modo de comunicación y la comunicación para la escuela jesuita es muy importante. El Papa siguió esa tradición y dio muchísimas entrevistas a lo largo de su papado y en los últimos tiempos particularmente, donde tocó temas de todo tipo. Nunca le escapó a los debates centrales que recorrían al mundo, tanto por el orden económico, el medio ambiente. Recién lo repasábamos con Lore, cómo fue cambiando su posición respecto de colectivos como el colectivo LGTB, también su postura respecto de los abusos que se produjeron dentro de la iglesia, que nunca, digamos, lejos de taparlos, fue muy severo y los ventiló y pidió perdón por los abusos abusos sexuales básicamente que habían cometido curas en distintos países del mundo. Un papa realmente diferente. Yo, digamos, no soy católico y así todo creo que es un papa que a los que no somos católicos, que somos agnósticos o lo que fuere, también nos tocó de alguna manera el corazón, también nos llegó, no sé si nos convirtió en creyentes, pero sí creo que logró hacernos creer en él y en muchas de las cosas que defendía. Seguimos en Pasos Perdidos en esta mañana tan particular, tan especial por la noticia de la muerte del Papa. Tenemos algunas cosas para recordar su mensaje sobre distintos temas. Vamos a ir repasando en el transcurso de lo que nos queda del programa el mensaje de Francisco sobre distintas cuestiones que hacen a la vida de la humanidad, ¿no? Primero, en un contexto, esto que vamos a escuchar ahora fue dicho en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero finalmente también impacta en un momento donde hay otra guerra brutal librándose en el planeta, que está en Medio Oriente, sobre todo con, digamos, más que guerra, es casi, diría yo, una masacre del Estado de Israel sobre la Franja de Gaza, que se disparó después del brutal ataque terrorista de Hamás, lo recordarán, en octubre del año pasado, que mató 1000 y pico de personas en Israel, el ataque terrorista de Hamás, y eso terminó funcionando en parte como disparador y en parte como excusa también para un plan prácticamente de expulsión de los palestinos de la Franja de Gaza por parte del gobierno de Israel, algo que sabemos genera además mucho debate dentro del propio Israel. Israel no tiene una posición, ni el pueblo israelí ni la dirigencia política israelí tiene una posición unificada respecto de la estrategia política y militar que desplegó Netanyahu después de ese ataque. Escuchemos lo que el Papa dice sobre la guerra, su reflexión sobre la guerra. Yo he declarado que el uso y la posesión de armas nucleares es inmoral ya. Y resolver las cosas por la guerra es decir no a la capacidad de diálogo que tengan los hombres, a ser constructivos, ¿no? Y es tan importante esa capacidad de diálogo, de escuchar, ¿no? Salgo de la guerra y voy al comportamiento común. Fíjate vos, algunas personas que están hablando y vos empezás a hablar y antes que termine ya te responden. O sea, no sabemos escuchar. No le permitimos al otro que diga todo lo suyo. Escuchar. Escuchar lo que dice, recibir. No, le declaramos la guerra antes, es decir, le cortamos el diálogo. Y la guerra es esencialmente una falta de diálogo. Vamos al Papa y una reflexión sobre la guerra y a su vez llevándolo, digamos, a la vida cotidiana, ¿no? Algo tan común en esta época, donde nadie escucha a nadie, como dice Fito Páez en su canción Al lado del camino. En ese mundo de las redes sociales donde todo es cancelar, te domé, ¿no? Esto que está de moda
domamos a este, domamos al otro, aquel fue domado, todo es domar, no es escuchar, sino domar al otro. El Papa nos daba este mensaje. Vamos buscando eso al lado del camino porque me parece que tiene mucho que ver con este momento. Tuiteó también hace un ratito Giorgia Meloni. Se van sumando mandatarios mundiales a la despedida del Papa. Giorgia Meloni, algo así dijo, como que tenemos que seguir el camino que propuso el Papa. Bueno, lo de Meloni además es comprensible porque que sea muy rápido, porque bueno, el Vaticano obviamente está, si bien es un estado independiente, está en Roma, está en Italia y ahí nomás, de donde está Meloni. Pedro Sánchez también, el jefe del gobierno español, acaba de tuitear sus condolencias por la muerte del Papa. Bueno, Italia y España, dos países profundamente católicos, los dos, con una enorme población que profesa la religión católica en ambos países y países muy, muy apegados a la Iglesia a lo largo de su historia. Vamos a escuchar, mirá, porque esto que dijo el Papa de la importancia de esto de llevar el hecho de la guerra a la vida cotidiana, ¿no? Hay guerra porque la gente no puede dialogar y la gente no puede dialogar porque no se escucha. Así que el Papa un poco le hablaba a estos tiempos que Fito describió en esta canción Al lado del camino. Seguimos en Pasos Perdidos con la noticia única y dominante de esta mañana, que es la muerte del Papa Francisco, que, como ya lo dijimos varias veces, venía con un tema de salud. Hubo algún momento en estos últimos días donde parecía esto, digo, por la información que circulaba, que se estaba recuperando, que estaba mejor, porque de hecho había podido hablar, había hecho alguna aparición, pero evidentemente también era su decisión de mostrarse activo hasta último momento. De hecho, ayer dio un mensaje por la Pascua, un mensaje que lo pasamos ya hace un rato, cuando se escuchaba su voz con muchas dificultades para hablar, con muchas dificultades para respirar. Y repasando muchos de los mensajes que el Papa dejó en todos estos años de un papado tan especial, tan marcado por plantear su diferencia, su crítica al orden económico mundial, a cuestiones como la migración, ¿no? Siempre un defensor, digamos, un crítico de las políticas antimigrantes de Europa y de Estados Unidos también. Vamos a escuchar ahora un audio donde se refiere a, y esto tiene mucha actualidad en la Argentina de hoy, el Papa se refiere a qué implica hacer recortes en educación para un país. Escuchémoslo. Hacer ajuste en la educación es un suicidio programado de un país. No se puede hacer ajuste en el desarrollo educativo. No se puede, es criminal. Es un suicidio programado. Y a mí me alegra cuando veo en diversas situaciones que tanta gente, cuando hay un ajuste de este tipo, se opone. Incluso los jóvenes, es curioso, se dan cuenta y se oponen. Y se opone, y arma lío, reclama. Porque la educación es un alimento. Y lo mismo que se vuelve quitar la comida a la gente. Es la comida del alma, de la mente, del espíritu. A veces en los países un poco dictatoriales, ya sea con dictaduras confesadas o dictaduras encubiertas, una de las víctimas principales es la educación. O te la hacen ideológica para cambiar la cabeza, o te la van podando lentamente, en el caso liberal, ¿no? Y solamente los hijos de los ricos pueden tener
un acceso educativo superior. Bueno, ahí lo escuchábamos. Es un mensaje de enorme actualidad. Este es un recorte de una entrevista que en su momento el Papa le dio a la periodista Bernarda Llorente, cuando Bernarda Llorente era presidenta de la agencia estatal de noticias Telam. Pero bueno, un suicidio colectivo, ¿no? Un mensaje que tiene una enorme actualidad en un país donde, recordemos que este es el segundo año que Milei gobierna sin presupuesto, es decir, sin una ley de presupuesto que haya pasado por el Congreso y donde se discutan cuánto se le da a la educación, cuánto a la salud pública y a las distintas funciones que cumple el Estado Nacional, cuánto va para las provincias. Ha sido en realidad una decisión del gobierno, una estrategia del gobierno, gobernar sin presupuesto, porque al no tener presupuesto lo que va pasando es que se renueva el presupuesto del año anterior y eso da muchísima más arbitrariedad a cómo manejar los fondos, que en el caso del gobierno de Milei es sobre todo arbitrariedad para poder ajustar lo más que se pueda, mayormente jubilados, pero también en educación. Ya hay conflicto con los docentes universitarios. Esta misma semana va a haber distintas actividades de las docentes universitarios reclamando por aumentos salariales que mínimamente cubran las subas de precios de los últimos meses. Como se gobierna sin presupuesto universitario, porque lo que pasa es que se renueva el presupuesto del año anterior y ahí no aparece la inflación, el gobierno maneja de manera mucho más discrecional los recursos que si lo tuviera. Y uno de los lugares donde aplicó recortes muy severos el gobierno de Milei fue en educación. Así que le podríamos decir al presidente que, ya que mandó este tuit diciendo que a pesar de las diferencias el Papa es tan importante, no vendría mal que repase alguno de los mensajes del Papa. Esto, un Milei ahora, ¿no? Digamos, no sé si es el día, pero seguramente nuestros oyentes se deben acordar de aquella frase de Milei, aquella entrevista en la que Milei dijo que el Papa era la voz del maligno en la tierra, era la imagen del maligno en la tierra cuando estaba en campaña electoral. En esos momentos que Milei absolutamente, cuando se le suelta la cadena, digamos, para decirlo así bien, en lenguaje bien de barrio, cuando se le suelta la cadena a Milei. Bueno, una de esas veces que se le soltó la cadena en una entrevista que dijo que el Papa era la encarnación del maligno en la tierra. Si no me equivoco, fue una entrevista con Viviana Canosa, en la que Milei dijo eso. Y todo básicamente por que el Papa, lógicamente, que además tiene que ver con la tradición, una parte, digamos, la doctrina social de la Iglesia, el Papa cree en la solidaridad, cree que no... Bueno, lo expresó a lo largo de todo su papado, no solo con mensajes de palabras, sino con gestos y muchas otras cosas. Me vino esa imagen ahora de Milei diciendo que el Papa era la encarnación del maligno, ahora que escuchábamos el mensaje de Francisco sobre la educación, ¿no? Bueno, contrastes y cosas de... Continuamos con Pasos Perdidos en esta mañana tan particular, con la noticia con la que todos nos levantamos de la muerte del Papa. En medio de todo esto a mí se me pasó dar las vías de comunicación. @FM La Patriada es en Twitter nuestra vía de comunicación, y el WhatsApp donde se pueden mandar mensajes de los oyentes es el 11 22 34 96 72. Siguen las repercusiones por la muerte del Papa entre los dirigentes políticos argentinos. Uno de los que acaba de mandar un mensaje por la red social X o Twitter, Sergio Massa. Dolor inmenso, dice Massa. Francisco fue mucho más que un papa, fue la voz de los que no tienen voz, el líder que en un mundo cada vez más desigual mantuvo la agenda del drama de la desigualdad, la pobreza y el cuidado de la casa común.
bueno, más a destacando lo que venimos charlando a lo largo del programa, ¿no? La marca distintiva del papado de Francisco, que es un papa que sin duda dejó una huella, es haber planteado de alguna u otra manera, si se quiere desde el punto de vista moral, ético, no sé, una discusión sobre el orden económico en general imperante, y también sobre otras cosas, quizás, si se quiere, más sorpresivas, ¿no? Cuando hace un rato repasábamos con Lorena, cuando durante el primer gobierno de Cristina Fernández, si es que no me equivoco, porque fue ahí, sí creo que en el 2010, se debatió la ley de matrimonio igualitario. Fue un momento de mucha tensión de la relación entre los Kirchner y Bergoglio, que en ese momento estaba al cargo del arzobispado de Buenos Aires. Sin embargo, ya vuelto Francisco, vuelto líder mundial, la posición del Papa, no sé si es específicamente sobre el matrimonio igualitario, pero sí sobre la diversidad sexual, no solamente cambió, sino que tomó una posición pública distinta, de estímulo de la tolerancia y de la apertura a las distintas preferencias sexuales de los seres humanos. Escuchemos un audio de él específicamente sobre este tema. Si una persona es homosexual y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla? A un papá y a una mamá nunca echen de la casa a un hijo o una hija homosexual. Acéptenlo, elaborden eso en familia. De la criminalización. Lamentablemente hay 30 países más o menos que criminalizan un día la homosexualidad. Y de esos 30, casi 10 tienen la pena de muerte. Eso es muy grave. Ser homosexual no es un delito. Es una condición humana. Somos todos individuos. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que nos llevamos cada uno por nuestra dignidad. Cada hombre y cada mujer tiene que tener una ventana en su vida donde pueda volcar su esperanza. Ahí decía el Papa, ser homosexual no es un delito, es una condición humana, y daba algunos datos sobre la cantidad de países en los que está condenada la homosexualidad. Bueno, en países que se pueden considerar, comillas, avanzados, como Inglaterra, hasta bastante avanzado el siglo XX, la homosexualidad estaba condenada de distintas formas, no solamente como condena social, sino me refiero a como condena legal, ¿no? Y ahí el Papa repasaba que hay 30 países donde está penalizada la homosexualidad, donde está considerada un crimen, y 10 países donde además está penalizada con la pena de muerte. Bueno, un mensaje muy también interesante, ¿no? Es increíble la actualidad de estos mensajes que estamos repasando del Papa respecto de la educación pública, respecto de las diversidades sexuales, y cómo confrontan todos sus mensajes, por ejemplo, con el que el presidente Javier Milei dio en su discurso en Suiza, en Davos, en el mes de enero de este año, donde de alguna u otra manera asoció la condición homosexual con la pedofilia, cuando cualquier estadística que se mire se va a descubrir, digamos, devela que la mayoría de los pedófilos son heterosexuales. De hecho, acaban de condenar a 2 dirigentes políticos ligados a Libertad Avanza, uno de ellos diputado, por pedofilia, y los 2 son heterosexuales. Así que ahí estábamos escuchando el mensaje del Papa, la actualidad, y cómo él entraba en controversia, digamos, sus mensajes, cómo chocaban con muchas de las tendencias que son predominantes en la política de Occidente en este momento respecto del orden económico, la tolerancia, la aceptación del diferente, de las distintas preferencias o condiciones sexuales, porque tampoco es tan claro si es una preferencia como si fuese algo que la persona lo elige, ¿no? En realidad, creo, digamos, una persona homosexual se acepta a sí misma, no es tanto que eligió como si estuviera pidiendo
algo en un restaurante o lo que fuere. No es una elección hasta cierto punto, es una condición que se acepta. Vamos a seguir repasando mensajes del Papa Francisco hoy, que se terminó su vida a los 88 años, un papado histórico, el primer papa latinoamericano, un papa que sin duda deja una huella que quedará para siempre. 8:29 de la mañana, faltan 5 segundos para que sean ya las 8:30. Seguimos en Pasos Perdidos, en este programa especial por la noticia con la que nos despertamos hoy, que fue la muerte del Papa Francisco, que venía con temas de salud ya hace por lo menos 1 mes y medio, 2 meses, que estaba bastante delicado, aunque por momentos pareció que se podía recuperar o parecía que se recuperaba. Y siguen los mensajes, venimos repasando mensajes de dirigentes políticos nacionales e internacionales. Jorge Macri escribió también ahora hace un rato, profundo dolor por el fallecimiento del Papa Francisco, un porteño, dice Jorge Macri, que trascendió las fronteras y llevó su mensaje de paz, justicia y humildad al mundo entero. Su legado nos seguirá iluminando a muchos. Es un momento de infinita tristeza para la comunidad católica en particular, pero para toda la humanidad en general. El mensaje de Jorge Macri, bueno, parándose en el lugar de... Está bien, es comprensible, él como jefe de la ciudad, digamos, destaca la característica de pertenencia porteña que tuvo Francisco, que fue durante muchísimos años arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Por ahí tenemos, me decía Maca, y vamos a escuchar y ver el momento en que Francisco fue proclamado en el año 2013, en marzo, después de un cónclave que fue bastante largo, el cónclave que terminó coronando a Francisco. Recuerdo que... Y además fue manejado con bastante hermetismo su designación. Incluso se habían filtrado minutos antes de que se conociera que Francisco era papa, se filtraban otros nombres y no el de él. Circulaba como información en ese momento que eran otros de los cardenales que estaban ahí y no el de Francisco, así que fue una sorpresa muy impactante y particularmente impactante para la Argentina. Escuchemos este momento y repasemos este momento en que lo coronaban, se dice así, papa al Papa Francisco, marzo del 2013. Ahí estaba el momento en que el Papa era, sí, coronado Papa, digamos, en marzo del 2013. Recuerdo ahora también de los tantos mensajes importantes que el Papa dio. No hace mucho, hace unos 2 meses, volvió a dar un mensaje sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Era algo a lo que Francisco le prestó particular atención, y particular atención con lo que pasaba en la Argentina. Aunque no mencionaba a la Argentina, era muy claro cuando él hablaba del Poder Judicial, e inclusive acuñó una frase,
un término, diría yo, una palabra que en sí mismo, utilizar esa palabra es un mensaje político, que es la palabra lawfare. A mí no me gusta demasiado porque es en inglés, básicamente, pero sabemos lo que quiere decir, ¿no? Guerra judicial o autoritarismo judicial, que es una palabra que se volvió muy del lenguaje periodístico y político en los últimos tiempos, particularmente en América Latina, por la persecución que sufren algunos dirigentes políticos vinculados a ideas más del nacionalismo popular, podemos decirlo así, para hacerlo bien amplio, como por supuesto Cristina en la Argentina, que esta semana hay bastantes posibilidades de que el Senado se reúna el día jueves para tratar de aprobar la ley ficha limpia, que no tiene otro objetivo más que proscribir a Cristina y que ella no pueda ser candidata. Lo sufrió Ignacio Lula da Silva en Brasil, que ahora es de nuevo presidente, pero Lula estuvo preso durante más de un año. También con una causa absolutamente amañada por un departamento en una playa que es una especie de Santa Teresita de Brasil. Un departamento que además nunca estuvo a su nombre, que estuvo siempre a nombre de una empresa que a su vez tampoco era de Lula, y con eso el juez Sergio Moro armó una causa que lo terminó metiendo preso a Lula. Moro después asumió como ministro de Bolsonaro, recibió su premio por la persecución. Algo similar pasa con Rafael Correa en Ecuador, que no puede volver a su país. Correa lleva ya más de casi 10 años viviendo en Bélgica, no puede volver, tiene orden de captura, ha ganado hasta ahora todas las demandas internacionales que Ecuador ha hecho para tratar de extraditarlo. No han tenido curso, justamente por el carácter político de la persecución a Correa, por mencionar 3 de los casos más emblemáticos de la región de persecución. Un tema que para Francisco fue importante, porque hizo muchas menciones a el rol de la justicia y a los jueces como instrumentos de la persecución política. Algunos de los mensajes que Francisco dejó en los últimos tiempos. Bueno, seguimos en Pasos Perdidos en este programa especial y en esta mañana tan particular. Está nuestro compañero, colega, movilero a todo terreno, calle, mesa, todo. Fabián Wallman está ahora creo en la Catedral Metropolitana. ¿Es así, Fabi? ¿Qué tal? Buenos días, Damián. Sí, Damián, es así, efectivamente, una catedral metropolitana que ya está completa en todas sus ubicaciones, todas sus sillas, en esta misa que comenzó hace apenas unos 7-8 minutos, en honor al Papa Francisco. Ingresa muchísima gente en estos momentos a rendirle homenaje a quien fuera, además, arzobispo de la Argentina y titular de la diócesis de la ciudad de Buenos Aires. Cuando ingresás aquí a la catedral, te encontrás con pantallas donde muestran imágenes de su actuación en la Catedral Metropolitana, las misas que oficiaba Jorge Mario Bergoglio. Ahora, por ejemplo, está en una misa aquí, ¿cuándo lo condecoran justamente arzobispo de la ciudad de Buenos Aires? Fabi, la misa la está dando García Cuerva o... Sí, claro, justamente García Cuerva la está realizando, que es el titular del arzobispo argentino, y a las 10:30 ofrecerá una conferencia de prensa aquí a pocos metros, justamente en la sede de esta institución, que hoy, pierde a su delegado fundamental. Muchos hablan de que Francisco entra muchísima gente en estos momentos
chicos de un colegio, chicas de un colegio asistiendo a la misa. Autoridades nacionales, ninguna autoridad nacional se acercó a acompañar aquí a la feligresía. Sí lo hizo el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Le acabo de pasar un audio a Macarena que nos diga cuándo podemos tenerlo al aire. Sí, en un minuto me dice. Pero está claro que es esta cantidad de gente realmente importante que se acerca, muestra a las claras lo que significa para muchísimos argentinos. Más allá del comunicado lastimoso que emitió hoy el presidente, la oficina del presidente, esta inexistente oficina del presidente, hablando de que coincidía en el que estaba en contra de la vida, en lo que tiene que ver con la austeridad, pero ahí nos rescata todo su prédica en favor de los más necesitados, su contacto con los sindicalistas, su contacto con los pueblos originarios. Recordemos además que no quiso venir a la Argentina al hablar del año 2013 cuando fue nominado justamente en función de lo que él consideraba podía ser tomado como un movimiento político. Sí, yo repasaba que por distintos motivos el Papa fue postergando su visita a la Argentina y finalmente, bueno, no la hizo en ningún momento, ¿no? Sí, vamos a ver si podemos tener, ¿te parece?, algún testimonio de la gente que va saliendo, más que de la que va entrando, porque la que va entrando, de alguna manera, quiere escuchar a García Cuerva. Interminable. El gobierno respetó 7 días de duelo también. Sí. Nacional, lo hizo Adorni. A ver, acá se va. ¿Qué tal? Buen día, maestro. Ok. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, gente que viene temprano, se va a trabajar, se retira. A ver, y en ese sentido destacar, digamos, que todas las clases sociales están aquí adentro. Fabi, en la calle, más allá de adentro de la catedral, en la calle, por ahí, por las alrededores de Plaza de Mayo, ¿percibiste alguna cosa o parece un día normal, fuera de la catedral? No, fuera de la catedral, sí, vine directo para aquí, no pasé por ningún otro lado, vine directo para la catedral, pero es sin lugar a dudas un día de mucho tránsito, de mucha circulación, de mucha gente que viene a recordarlo. A ver si podemos escuchar. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo recordás al Papa? Brasileiro. Soy brasileiro. Mas lamento muito a morte do Papa. Lamentando muito, eu gosto muito dele. Infelizmente, ele se foi. Vamos orar por ele. Gracias, buenos días. Muy amable. Bueno, justo un brasilero. A ver. ¿Qué tal? Buen día. ¿Te puedo...? No, la gente no. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué significaba el Papa para vos? La verdad, una gran figura para nuestro país, para la religión, por más de que no comparto con el catolicismo. Me pareció que abrió grandes puertas para todo lo que es la religión y el nuevo mundo que tenemos hoy en día. Y en este contexto, justamente, tanto mensaje de odio, de estigmatización, ¿cómo se valora la palabra de él? Muy importante, la verdad, muy importante. Que sea argentino, la verdad que es un gran orgullo. Gracias. Gracias. Bueno, a ver, vamos a ir por algún otro... Interesante, ¿no? Por alguna... Sí. No, que para muchos, en esto yo me incluyo, porque soy agnóstico, para muchos que no somos incluso católicos o creyentes, el Papa era una persona muy... Digo por lo que dijo la persona con la que charlaste recién, ¿no? Más que nos llegó a muchos que no somos católicos el Papa, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, comparto lo que vos decís, de alguna manera llevó la palabra de muchos que hasta ese momento, entiendo, no estaban involucrados en el discurso diario de la Iglesia, más allá de la palabra de la misericordia. Él hizo de hecho un compromiso realmente muy importante.
A ver, vamos a preguntarle acá a unos chicos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Viniste a la misa? Sí, vine a la misa, me acabo de retirar. Vamos a la UCA nosotros, somos muy creyentes y es una noticia muy triste. ¿Qué significaba el Papa en tu caso? No, la verdad que siempre nos promovió, ¿no? Nos enseñó a seguir y nos mostró sus ideas, que nosotros las compartíamos y nada, es una noticia triste, ¿no? Y en este contexto, en una Argentina donde todos los días la estigmatización, el odio, la discriminación es lo que está en la orden del día, ¿cómo valoras el discurso del Papa? No, a ver, no creo que sea ese el contexto actual, pero sí creo que es un día triste para Argentina, pues se murió alguien importante. ¿Pero no crees que sea el contexto de la Argentina de hoy, que estigmatice al diferente, que se lo insulte, que desde el poder más importante de la nación se vaya contra las minorías sexuales? No creo que sea el contexto, creo que no hay que centrarnos en eso hoy día, en la fecha de hoy. Sí, cada uno puede tener su opinión, pero creo que no es el día para hoy compartirla, sino para estar, se podría decir, de luto por la muerte del Papa, ¿no? Gracias, comedor, Por nada. Bueno. Fabi, ahí me dice Maca que tenemos lo de Jorge Macri. ¿El audio de Jorge Macri? Sí. Bueno, pasalo entonces. Vamos a escucharlo. Dale. Profundo dolor, venía dando una batalla fuerte desde su enfermedad, pero con una tremenda entrega. Un porteño que trascendió como nadie los límites de nuestra ciudad, que siempre fue un ejemplo de humildad, estar cerca de los que más lo necesitaban, nos representó de manera excepcional y obviamente a todos los que somos de fe católica, un día de mucho dolor. ¿Cuál es su legado? Yo diría principalmente la humildad, el compromiso con los que más nos necesitan y algo que compartí con él, que fue el concepto cuando pude verlo el día de Mamantula, de no dejar a nadie atrás, ¿no? Nadie es descartable y ese es nuestro desafío. Ahí, desde ese lugar nos conectábamos mucho. ¿Por qué influyeron temas políticos? No, hoy no voy a hablar de política. ¿Lamenta que no haya venido a la Argentina el Papa? No voy a hablar de eso. Hablo de todo lo que hizo. Y en ese sentido, Jorge, preguntarte qué es lo que más rescatás de su trabajo por los pobres. Siempre estuvo cerca y vivió con una humildad excepcional, inclusive cuando llegó a ser Papa. Bueno, ahí escuchábamos, Fabi. Sí, bueno. estamos, la respuesta de Jorge Macri y ahora tenemos aquí a Cristina Álvarez Rodríguez también. Cristina Álvarez Rodríguez también que va, disculpa que me alejé del micrófono, que también esperaremos una reflexión de ella en un contexto en el que, bueno, un Papa al que siempre reivindicaron desde el justicialismo como peronista y tomando en cuenta esta situación, escuchemos entonces lo que tiene para decirnos. ¿Qué tal, Cristina? Gracias por los segunditos para la patria, preguntarte una reflexión esta mañana. Bueno, la verdad que con profunda tristeza llegamos a despedir a Francisco, lo vimos ayer en la misa de Pascua, en su última aparición, un argentino universal, pero por sobre todas las cosas un gran pastor, ¿no? Uno que nos cuidó a todos y cuidó la casa común, un grande. Y desde ese lugar su mensaje en general vinculado al defender a las minorías o sostener de alguna manera a aquellos que son estigmatizados, ¿cómo se vive eso en este mundo donde lo que impera es indudablemente la discriminación, el odio, el ataque a los distintos? Con esta pérdida el mundo está hoy más triste, ¿no? En un mundo tan convulsionado, tan difícil, donde la verdad que todo lo que él pregonaba era tan necesario, pero está vivo en todos nosotros. Su palabra, su acción, su coherencia, su sencillez. Un Papa único, chicos. Gracias. Bueno, ahí estaba la palabra de la ministra Cristina Álvarez Rodríguez, en un contexto en el cual, bueno, muchos reivindican también al Papa desde el peronismo, ¿no? Y lo han hecho a lo largo de estos años. Escuchemos un segundito, si te parece, las reflexiones de García Cuerva. Lo hacemos aquí en un parlante que está casi en la entrada. A ver, justo en este momento no está hablando, pero está claro que, reitero, no hay ninguna autoridad del gobierno nacional presente, Damián. Esto
sin lugar a dudas, es muy significativo. Es un gesto, ¿no? O un no gesto que es un gesto en sí, digamos. Yo me imaginaba, a ver, hubiese sido una cuestión muy clara encontrarse como se encontraba a las 7 de la mañana para sacarse una foto frente a la jefatura de gobierno porteño con la motosierra, hacer el llamado para que estuviesen todos los ministros presentes aquí en la Casa Rosada a las 7 de la mañana y tenerlos encerrados. Este chiste, ¿no?, que les hizo Milei para que firmen el documento, el DNU, digamos, el acuerdo con el Fondo Monetario, y nada de eso aconteció, nada de eso sucedió, sino todo lo contrario, la ausencia notoria de un documento, además, que, como todo lo que hace esta oficina del presidente de la República, es lastimoso, no solamente en su redacción, con fallas de ortografía, como poner mal el nombre del apellido de Bergoglio, sino una redacción en la cual creo que pusieron todas las frases en latín que conocían. Sí, lo leí, sí. Muy poco, a mí lo que me pareció es muy poco sentido, para decirlo de alguna manera, ¿no? Muy poco sentido, no denota ninguna emocionalidad, digamos, ese. No, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que no demuestra ningún tipo de acompañamiento a la feligresía, y lo único que hace es acentuar aquellas cosas que lo vinculan a su política de Estado. Damián, medios internacionales, te cuento, de España, Estados Unidos, hay también de Alemania, en una jornada que, bueno, seguramente será larga, sin duda, y contará con una cantidad de repercusiones a nivel internacional muy importantes. A ver si lo podemos escuchar a García Cuero ahora. Ahí está, bueno, están entonando la misa ahora, pero es muy, bueno, ahora estoy entrando dentro de la bárbaro, Fabi. Te agradezco muchísimo. Sí, te escucho. Que se te escucha medio entrecortado. Te decía que te dejo ahí, seguramente vas a seguir cubriendo para el resto de la programación, y te agradezco muchísimo la salida. Hasta luego, un abrazo grande. Chao, Fabi. Huellas. Estamos llegando ya, pisando el final de este programa especial de Pasos Perdidos, por la noticia con la que todos nos despertamos hoy, que es la muerte del Papa. Antes de pasar un último audio que vamos a pasar, en el que Francisco habla sobre sí mismo, que lo guardamos para el final por eso, porque es una reflexión muy especial sobre él mismo. Quiero mencionar a mis compañeros de ruta, Fernando Amato, que ya pronto estará de vuelta con nosotros, Lorena Álvarez, que espero se esté recuperando, pobre, se sentía realmente muy mal. Lorena se vino hasta acá para tratar de darme una mano y que rememos juntos este barco, pero se sentía muy mal, así que le mando un abrazo y espero que esté mejor. En la producción, la factotum, como dice Lorena Álvarez, de todo esto, Macarena Pérez Fantoni. En la operación técnica, Federico Malagrino y Lucas Ortega. En las redes sociales, Micaela y Nadia Pitaluga. Somos los que hacemos este programa y esta radio. Para irnos, escuchemos a Francisco hablando de sí mismo. Es algo así como que cómo se ve él a sí mismo, cómo se vería a sí mismo. Es una hermosa reflexión que dejamos para el final, y de mi parte les mando un saludo a todos ustedes, querida oyentada, y mañana a las 7 de la mañana estaremos de nuevo con Pasos Perdidos. Nos vamos escuchando a Francisco hablando sobre él mismo. Bueno, Bergoglio nunca se imaginó que iba a terminar aquí. Nunca. Además, yo vine con la valijita, con lo opuesto y un poquito más, digamos, ¿no? Más aún, dejé preparados los sermones para el Domingo de Ramos, porque pensé, ningún papa va a asumir el Domingo de Ramos, así que yo el sábado viajo ya para ver. O sea, nunca me imaginé que iba a estar acá, ¿no? Y cuando veo al Bergoglio de
de allá, un poco toda la historia, las fotografías que hablan, ¿no es cierto? La historia de una vida que caminó con muchos dones de Dios, muchos regalos de Dios y muchas fallas de mi parte, muchas posturas no tan universales, que bueno, uno va aprendiendo en la vida a ser universal, a ser caritativo, a ser menos malo, ¿no? Que yo creo que todas las personas son buenas, ¿no? Pero, o sea, veo a un camino, a un hombre que caminó, que tomó una senda y con altos y bajos, tantos amigos lo ayudaron a seguir caminándola. Yo no, mi vida no la caminé nunca solo. Siempre hubo en mi vida hombres y mujeres, empezando por mis padres, mis hermanos, uno está vivo todavía, que me han acompañado en eso. O sea, no me imagino una persona solitaria, porque no lo soy, ¿no?